Ya, vamos a empezar. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada? Empezamos a ver análisis de circuitos en los que participa un diodo, ¿vale? Y vimos cómo analizar estos circuitos mediante una recta de carga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar este punto de operación Q, ¿vale? Punto quintescente, en donde vamos a encontrar una corriente y un voltaje para el diodo, en los cuales vamos a estar operando. Va a depender, este punto de operación va a depender de la resistencia con la que, de la resistencia de nuestra red, ¿sale? Aquí hicimos una intersección entre la recta de carga y esta recta, que es una pendiente de la ley de Ohm, ¿sale? Encontramos estos puntos de intersección como, después de aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sale? Estos puntos de intersección van a ser donde el eje vertical tengamos 0 en la horizontal, el eje horizontal tengamos 0 en el vertical. Entonces tenemos que hacer voltaje de diodo 0 para encontrar punto de intersección en la corriente de diodo. Acá tenemos que hacer corriente de diodo igual a 0 para encontrar una intersección en voltaje de diodo, ¿sale? Y despejando esta ecuación 1, donde aplicamos nuestra ley de voltaje de Kirchhoff en este circuito, y despejando para la corriente, porque vamos a graficar corriente contra voltaje de diodo, ¿sale? Obtenemos esta ecuación que está en el primer recuadro de color rojo, ¿sale? Que nos da esta línea recta. La segunda ecuación que tenemos aquí es la ecuación de Schottky para modelar la recta de carga de diodo, ¿sale? Entonces, la intersección entre estas dos ecuaciones nos daría este punto Q, pero cuando lo hacemos de esta manera, lo vamos a estar trabajando mediante una gráfica, ¿vale? Hicimos un ejemplito donde tenemos una gráfica y había que encontrar este punto de operación. La gráfica original no tenía esta, esta línea recta, ¿sale? Nosotros primero encontramos los extremos, los encontramos por acá, dibujamos la línea recta y luego buscamos este punto Q, ¿sale? Este punto de intersección. Estas grafiquitas, como las hice con ayuda de MATLAB, ¿sale? Utilicé MATLAB para encontrar este puntito. Ya que lo encontramos, ya encontramos los valores de voltaje de diodo y corriente de diodo en el punto de operación Q. Con esta corriente encontramos también el voltaje de la resistencia. Hicimos otro ejemplo, ¿sale? Más bien, repetimos el mismo ejemplo, pero ahora en lugar de utilizar eh, la ecuación de Schottky o el modelo real del diodo, utilizamos el modelo equivalente aproximado, ¿sale? Es decir, la gráfica ahora ya no se ve como una exponencial, sino como una simple línea recta, ¿sale? En este caso, encontrar este punto de operación Q pues, era un poquito más fácil. Igual encontramos puntos de intersección, dibujamos nuestra línea recta. También con ayuda de MATLAB, más que ahorita no se ve, encontramos este punto de operación Q, su voltaje, su corriente. Con esta corriente, el voltaje de la resistencia del diodo. Y volvimos a repetir el ejemplo, pero ahora con el modelo ideal, en donde la caída de voltaje o el voltaje necesario para polarizar el diodo lo consideramos como 0, ¿vale? En ese caso, pues, el punto de intersección es el mismo que el eje vertical, ¿sale? Tenemos 0 para el voltaje de diodo en el punto de operación Q y 80 miliamperes para la corriente del diodo en el punto de operación Q, ¿vale? Con esta corriente utilizamos ley de Ohm, encontramos voltaje de diodo y encontramos que son 5 volts. Es decir,
Bueno, y esa parte tiene un poquito de sentido si nosotros aplicáramos aquí ley de voltaje de Kirchhoff. Si tenemos una caída de... Uy, me andaba yendo. Tenemos una caída de 0 volts. No, esa no. Esta. Si tenemos una caída de 0 volts en el diodo, ¿vale? El resto de la caída de voltaje debe estar en la resistencia. ¿Ok? Con esos tres resultados y armamos esta tablita donde contamos los voltajes de diodo en el punto de operación Q y corrientes de diodo en el punto de operación Q. ¿Sale? Notamos que no hay mucha diferencia entre el modelo real y el modelo aproximado. ¿Sale? Cuando sí la hay un poquito en el caso del modelo ideal. ¿Sale? Y de aquí en adelante vamos a estar trabajando con el modelo aproximado. ¿Sale? Pero debemos tomar en cuenta estas consideraciones. La primera, que la resistencia del diodo debe ser pequeña en comparación con la red con la que estamos trabajando. ¿Vale? Si no, ¿qué tanto es pequeña? Por lo menos 10 veces menor que la resistencia de la red. Y la otra es que vamos a considerar que el diodo está encendido si se cumplen dos condiciones. ¿Sale? La primera es que la corriente provocada por la fuente que estemos aplicando o las fuentes que pasa a través del diodo coincida con el símbolo del diodo. ¿Sale? El símbolo del diodo tiene forma de una flechita. Entonces, si esta flechita apunta en la misma dirección que la corriente que pasa a través de él, esa es una de las condiciones. La otra es que el voltaje que estemos aplicando a este diodo sea mayor que, dependiendo del material, para un diodo de silicio 0.7, para uno de germanio 0.3, arsenuro de galio 1.2. ¿Sale? Con esta información hicimos un ejemplo, ¿sale? Muy similar al anterior, pero ahora utilizamos directamente el modelo de carga, modelo aproximado, perdón, ¿vale? Donde aquí, en este ejemplo, la corriente, el sentido de la corriente, ojo, la corriente convencional, coincide con el símbolo del diodo, ¿sale? Entonces, en este caso podemos sustituir este diodo por una pequeña caída de voltaje de 0.7 volts y aplicar análisis de circuitos 1, ¿sale? En este caso estamos buscando eh, varias cosas: voltaje de resistencia y corriente de diodo. Para el voltaje de diodo, pues ya sabemos, si se encuentra encendido, su caída de voltaje pues va a ser 0.7 volts. Para voltaje de resistencia, aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff y encontramos voltaje de resistencia. Para la corriente de diodo, al ser un circuito que está en serie, la corriente de diodo va a ser la misma que la corriente de la resistencia. Para la corriente de la resistencia utilizamos ley de Ohm, sustituimos, hacemos las operaciones y encontramos la corriente del diodo. Después, este mismo ejemplo, ahora el diodo lo giramos 180 grados. En este nuevo ejemplo, la corriente del diodo, ¿sale?, no coincide con la flechita del símbolo del diodo, ¿sale? Entonces no se cumple una de estas condiciones que estamos dando para que el diodo se considere encendido, ¿sale? Si no se cumplen las condiciones para que el diodo esté encendido, significa que pues, el diodo va a estar apagado, ¿sale? Cuando el diodo está apagado o no polarizado, ¿sale?, o polarizado en inversa, se considera que está en un circuito abierto, ¿sale? Es decir, la corriente no fluye a través del diodo, ¿sale? Y si no tenemos corriente, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Sale? La corriente del diodo va a ser cero, la corriente de la resistencia va a ser cero. El voltaje
de la resistencia, si utilizamos ley de Ohm, resistencia por corriente cero me va a dar un voltaje cero. Y si luego aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar voltaje de diodo, ¿sale? Vamos a encontrar que el voltaje de diodo es de 8 volts. No tenemos flujo de corriente, pero sí tenemos una diferencia de potencial entre estos dos puntos, ¿sale? Y ahora sí, el ejemplo de la clase de hoy, ¿sale? Nos piden determinar voltaje de diodo, voltaje de resistencia y corriente de diodo del siguiente circuito. Más o menos, está un diodo de silicio. Queremos saber la corriente del diodo, 1.2 kilo ohms. Ok, este punto que tenemos aquí arriba significa que tenemos un potencial eléctrico de 0.5 volts. Si esto estuviera encendido, la corriente en el sentido convencional coincide con la flechita del diodo. Entonces ahí se cumple una de las dos condiciones, pero el voltaje que le estamos aplicando a este diodo, ¿vale?, es tenemos un potencial eléctrico de 0.5 volts en uno de los extremos y del otro tenemos un potencial de 0 volts, ¿sale? Donde tenemos la Tierra, ahí siempre vamos a tener un potencial eléctrico de 0 volts. Entonces la diferencia de potencial entre los dos extremos del diodo, ¿sale?, no se cumple la segunda condición, ¿sale?, que es que sea mayor que 0.7 volts. Entonces aquí tenemos que el voltaje del diodo, que es igual a 0.5, es menor a 0.7 volts. ¿Qué significa esto? Que el diodo no se encuentra encendido. Es decir, que está apagado, ¿vale? Y como estamos en la región de no conducción, significa que la corriente del diodo es igual a 0 amperes, ¿sale? Es decir, este circuito que tenemos aquí va a tener un equivalente. Vamos a ver esto tantito para abajo. Al no estar encendido el diodo, esto se va a ver como un circuito abierto. En este circuito abierto tenemos, vamos a ponerle aquí, en uno de los extremos tenemos un potencial de 0.5 y por acá tenemos un potencial de 0 volts. Esta resistencia, al estar en circuito abierto, la corriente que pasa por ella, la corriente de la resistencia, es también de 0 amperes. Entonces el voltaje de la resistencia, que por ley de Ohm es R por corriente en la resistencia, va a ser 1.2 kilo ohms por 0 volts, perdón, 0 amperes, nos va a dar 0 volts. Y el voltaje de diodo, 0.5 volts. ¿Sale? Entonces nos preguntaban voltaje de diodo, voltaje de resistencia y corriente de diodo. Ok. Entonces tenemos este otro ejemplo. ¿Sale? Y nos piden encontrar el voltaje de salida y la corriente que pasa por el diodo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero hay que identificar si estos diodos se encuentran encendidos o no. ¿Sale? Aquí tenemos un potencial de 12 volts, por acá tenemos un potencial de 0. Significa que la corriente iría
¿Sale? De potencial más positivo al menos positivo, es decir, de 12 a 0. La corriente, el sentido de la corriente coincide con los símbolos, con las flechitas del diodo, ¿sale? Y le estamos aplicando aquí un voltaje de 12 volts. Voltaje para el diodo de silicio, necesitamos una caída de 0.7 volts. Aquí tenemos un diodo de color rojo. Diodo de color rojo, necesito ver cuál es su voltaje de polarización en directa. ¿Sale? Tenemos esta tablita donde para el rojo le pusimos 1.8 volts. Entonces para el rojo tenemos, uy, a ver si lo acomoda, no lo acomodo. Entonces este circuito que tenemos aquí va a tener un circuito equivalente, ¿sale? Donde sustituimos los diodos por caídas de voltaje. Es más, este potencial de 12, lo podemos poner así, una caída, otra caída y la resistencia. Acá tenemos tierra. Y ya para encontrar estos dos datos, ya está facilito. La corriente del diodo, ¿sale? Es la misma que la corriente de la resistencia, ¿sale? La corriente de la resistencia la podemos encontrar con ley de Ohm, voltaje de resistencia entre resistencia. ¿Cuánto o quién es el voltaje de resistencia? ¿Sale? Aquí podemos hacer ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar voltaje de resistencia. Ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos que 12 volts tiene que ser igual 0.7 más 1.8 volts más voltaje de resistencia. Despejamos para voltaje de resistencia 12 volts menos 0.7 menos 1.8 volts. ¿Sale? Todo esto nos da 9.5 volts. Entonces, la corriente de resistencia, que es la misma que la corriente de diodo, 9.5 volts entre 680 nos da 13.97 miliamperes. Ejemplo 8. Nos piden encontrar... Ah, antes de eso. Aquí nos están preguntando el voltaje de salida. ¿Sale? En este caso, voltaje de salida es nada más como si nosotros colocáramos el multímetro aquí para medir el voltaje de salida con respecto a tierra. Vamos a extender esto tantito. VO más menos. ¿Vale? Entonces, en este caso, el voltaje de salida es el mismo que voltaje de la resistencia. ¿Sale? Ahora sí, en el ejemplo 8, algo similar. Nos piden determinar corriente de diodo, voltaje del diodo 2 y voltaje de salida. De aquí del siguiente circuito tenemos un potencial de 20 volts, un diodo, otro diodo, una resistencia y
Un punto de medición para voltaje de salida. ¿Vale? Queremos saber corriente de diodo, diodo de silicio, ¿sale? Y ese de ahí es el diodo 2. Entonces, primero que tenemos que hacer es cómo se encuentran las condiciones de estos dos diodos, si están encendidos o están apagados, ¿sale? Recordemos, para que esté encendido, la corriente en el sentido convencional que pasa a través de ese diodo debe coincidir con el símbolo del diodo. En este caso, de nuestro primer diodo, la corriente sí coincide con el símbolo, pero del segundo diodo, la corriente no coincide con el símbolo del diodo, ¿sale? Entonces, con esta condición que se cumpla, que no se cumpla, quiere decir que ese diodo se encuentra apagado. Entonces, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Una fuente, diodo, no sabemos bien qué onda, lo que va. Entonces, aquí tenemos un circuito abierto. ¿Qué significa ese circuito abierto? ¿Verdad? Vamos a ponerle aquí diodo 2 apagado. Por lo tanto, la corriente del diodo va a ser igual a 0. Por lo tanto, equivale a un circuito abierto. Y que tengamos circuito abierto, ahora sí, la corriente del diodo igual a 0 amperes. Lo que va. La corriente de la resistencia es también igual a 0 por las mismas razones. Se encuentra en un circuito abierto. ¿Eso qué significa? Que el voltaje de la resistencia, que es producto de resistencia por corriente de la resistencia, producto de R por 0, 0 por cualquier cosa, me va a dar 0 volts. Entonces aplicamos ley de voltaje Kirchhoff para encontrar el voltaje del diodo 2. Para el caso de este diodo que tenemos aquí, el diodo 1, como la corriente que está pasando a través de él es 0, ¿vale? Si revisamos también nuestra recta de carga del diodo, cuando tenemos una corriente a través del diodo de 0 volts, tenemos una caída de voltaje también de 0 volts. Entonces vamos a aplicar, sí, ley de voltaje de Kirchhoff, ¿vale? En esta malla. Vamos a ponerle aquí P del diodo 1. Tenemos que 20 volts va a ser igual al voltaje del diodo 1 más voltaje del diodo 2 más voltaje de resistencia. Voltaje de resistencia, ya quedamos que es de 0 y vamos a ponerle por aquí, el voltaje del diodo 1 es igual a 0 cuando la corriente del diodo 1 también es igual a 0, ¿vale? Pues aquí le podemos poner que este es igual a 0 y aquí encontramos que el voltaje del diodo 2 son 20 volts. ¿A va? Otra vez tenemos este punto de voltaje, de medición para voltaje de salida, pero se toma con respecto
con respecto a tierra. ¿Sí? El voltaje de salida es el mismo voltaje que el de la resistencia. Que es de 0 volts. Y ya tenemos todos. Corriente del diodo. Voltaje de diodo 2, voltaje de salida. ¿Ok va? ¿Dudas, compañeros? ¿Todo bien? Vamos a hacer otro ejemplo. Todo bien, profesor, gracias. ¿Ok va, compañeros? Determine que una corriente, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje de salida. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo. Nos pide determinar algunas cositas. ¿De quién? Del siguiente circuito. Tenemos R1, R2, y aquí tenemos un potencial de menos 5 volts, un potencial de más 10 volts. Este de aquí pues, es el voltaje de resistencia R1. Se trata de un diodo de silicio. R2 más menos V2. Y aquí tenemos un punto de medición, VO. ¿Vale? Un punto de medición para un voltaje de salida. Resistencia R1, 4.7 kilo ohms. Resistencia R2, 2.2 kilo ohms. Ok, entonces primero queremos saber si este diodo que está aquí se encuentra encendido o se encuentra apagado. Tenemos que revisar cómo va el sentido de la corriente. Aquí tenemos un potencial de 10 volts, por acá tenemos uno de menos 5. Entonces la corriente en sentido convencional iría de este potencial más positivo al más negativo. ¿Vale? Entonces la corriente en sentido convencional coincide con la flechita del diodo. Los voltajes que estamos aplicando son mayores a 0.7 volts, entonces podemos considerar que este diodo se encuentra encendido. Corriente coincide y el voltaje que estamos aplicando al diodo es mayor a 0.7 volts. Entonces podemos redibujar este circuito de la siguiente manera. ¿Sale? Aquí le vamos a poner una fuente, resistencia, una caída, una resistencia y una fuente al revés. Aquí tenemos 10 volts y aquí tenemos 5 volts. R1, R2, más menos 0.7 volts. ¿Sale? ¿Quién es la corriente? Y la corriente que pasa por este circuito. Ponerle aquí V source 1, V source 2. ¿Para qué va? ¿Cómo le vamos a hacer para resolver este circuito? ¿Sale? La corriente que pasa por esta red es la misma corriente que tendríamos de una resistencia equivalente total. Si aplicáramos ley de Ohm, sería voltaje de esta resistencia total o la diferencia de potencial que ha aplicado a esta resistencia y entre R total. ¿Vale? Aquí está todo desacomodado y pareciera que no podemos reducir, pero como está en serie, no pasa nada si yo cambio de lugar.
la resistencia con el diodo, ¿vale? O al menos con fines de análisis. ¿Vale? Esto lo podemos hacer porque estos elementos están conectados en serie. Entonces, este lo muevo para acá y por acá pongo la resistencia R1. ¿Sale? Estos que los dos están conectados a tierra, los puedo conectar o puedo poner una línea así. ¿Sale? Y ahora sí, tengo menos, más, menos, menos, más. Ujú. Y si hiciéramos una resistencia equivalente total, ¿sale? Estas dos resistencias la pondríamos como una sola. Lo voy a hacer nada más porque solo tengo que copiar y pegar. Ta, 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 ta. Pues estas dos resistencias las puedo poner como si fueran una sola resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente le puedo decir que se llama R total. ¿Sale? Entonces, el voltaje de esta R total, ¿sale? Lo podemos encontrar con ley de voltaje de Kirchhoff. Ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos que subidas de un lado tenemos 10 volts. Lo ponemos subidas menos caídas. Vamos a ponerlo completo. 10 volts. Luego tenemos una caída por acá. 0.7 volts. Caída más voltaje de R total. Y una subida más 5 volts. Este 0.7 lo mandamos para el otro lado de la igualdad. Encontramos voltaje de resistencia total, que es 15 menos 0.7 volts, 14.3 volts. R total, pues va a ser la suma directa de estas dos resistencias, R1 y R2, que están conectadas en serie. R1 más R2, que son 4.7 kilo ohms más 2.2 kilo ohms, nos da 6.9 kilo ohms. Sustituimos esto en nuestra ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar la corriente I. Entonces, esta corriente va a ser igual a 14.3 volts entre 6.9 kilo ohms. Eso nos da 2.03 miliamperes. Aprox. ¿Vale? Ya que conocemos la corriente que pasa por este circuito, encontrar voltaje de R1, voltaje de R2 está facilito. Esto lo voy a poner acá. Entonces, voltaje de R1 por ley de Ohm, R1 por la corriente que pasa por R1. Voltaje de R2, R2 por la corriente que pasa por R2. La corriente I que encontramos es la misma que corriente de R1 y es la misma que corriente de R2. Pues aquí ponemos 4.7 kilo ohms por 2.03 miliamperes. A ver. Y por acá le ponemos 2.2 kilo ohms por 2.03 miliamperes. Voltaje de R1, 9.73. Voltaje de R2,
4.55 volts. ¿Vale? Ok. Creo que ya nomás terminamos este ya. ¿Qué tenemos entonces qué es lo que llevamos? Tenemos la corriente I, voltaje de R1, voltaje de R2. Nos falta voltaje de salida. ¿Sale? Recordemos que este voltaje de salida se mide, ¿sale?, con respecto a tierra. En este caso, voltaje de salida ya no es el voltaje de R2. Pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues aquí se ve más fácil. ¿Sale? Aquí tenemos voltaje de salida, pero recordemos que lo estamos midiendo con respecto a tierra. ¿Sale? Entonces, este voltaje de salida va a ser el voltaje. Ponerlo aquí en medio. Si aplicamos aquí ley de voltaje de Kirchhoff, ¿vale? Más menos, menos más. Tenemos una caída, subida de voltaje y caída. Ponerle ley de voltaje de Kirchhoff. Ponerle aquí malla PO para saber dónde lo aplicamos. ¿Vale? Esto nos va a dar, entonces, subidas es igual a las caídas. ¿Sale? Entonces aquí tenemos una caída, subida, voltaje de R2 es una subida de voltaje, voltaje de salida es una caída y voltaje a la fuente 2 también es una caída, vamos de más a menos, más BS2. Despejamos para voltaje de salida, BR2 menos BS2, 4.55 volts menos 5 nos da 0.45 volts negativo. Con este ejercicio terminamos la clase de hoy, compañeros. Nos vemos el miércoles, que nos toca la siguiente clase. Y les adelanto que la próxima semana vamos a tener nuestro primer examen. Nos vemos, compañeros.